Estamos hoy aquí para hablar de ética y moral. Iniciaremos definiendo qué es ética. La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La palabra ética proviene del latín ethicus y del griego ethos. A veces se llama a la ética filosofía moral. Se suele decir que la moral es uno de los objetos del estudio de la ética. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar ésta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social. En la vida cotidiana, constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. Bueno, si la ética estudia lo moral, entonces, ¿qué es lo moral? Lo moral es aquello que es correcto, lo bueno, lo aceptado por la sociedad, lo justo. ¿Es lo bueno o lo correcto? ¿Lo aceptado por la sociedad o lo justo? El problema que tengo es que para mí esas definiciones no coinciden. Lo aceptado por la sociedad no siempre es bueno. Lo justo no me parece siempre lo correcto. Los principios en los que se fundamenta la sociedad me parece que muchas veces contradicen el sentido común. Un ejemplo muy sencillo. En Forjadores y Colosio hay permanentemente un tipo pidiendo dinero para un centro de rehabilitación. Siempre le doy dinero porque me parece bueno, pero nunca siento que sea lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto? Lo correcto sería ir al centro y ver qué están haciendo, si el dinero se emplea en forma adecuada, si se lo queda el que lo recoge o el que organiza. Lo correcto sería hablar con él y ofrecerle alternativas para que consigan el dinero de manera más productiva y más efectiva. Lo correcto sería implicarse, tomar acción, iniciativa y gastar una cantidad mucho más grande, si no es en dinero, de tiempo, esfuerzo y energía. El asunto es que lo bueno y lo correcto, independientemente de lo que diga el diccionario, no coinciden. Al menos no para mí. Lo bueno viene del corazón y lo correcto de la cabeza. Aquello que no es correcto por definición no es bueno. Todos los elementos que acabas de describir son ciertos. El dar de dinero es tomar el camino fácil. En el momento en el que decides lo que es correcto, sabes lo que es bueno. Ya depende de ti si llevas esa acción a cabo o no. Los principios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo correcto? ¿Es lo aceptado por la sociedad un parámetro para cualquiera de estas respuestas? Estas son preguntas que se han planteado los filósofos a lo largo del tiempo. El hombre es un ser en constante cambio. Conforme el hombre avanza y se renueva, surgen verdades más profundas, y lo que antes era bueno, ahora ya no lo es, porque la civilización al crecer y desarrollarse ha encontrado mejores maneras. Así que este cambio del que habla, ¿es bueno? Todo cambio es bueno, nos lleva al progreso, es un proceso de la civilización. ¿De veras? ¿Estamos mejor? ¿Somos más civilizados? ¿Hemos avanzado? Veamos el siguiente ejemplo en la India. La rata es un platillo cotidiano y matar una res un crimen aborrecible. Se toman como esposas a niñas de 11 años y hasta 1960 era tradición que las viudas en el sepelio del esposo se bañaban en combustible y se prendían fuego en la misma pila funeraria. Aún ahora existen grupos tribales en los que se toman huesos de los muertos, los pulverizan y los guardan para sazonar comidas en festivales especiales, bodas o fiestas de nacimiento. Y curiosamente en esa misma tribu comer huevos es un pecado. En China
existen lugares abiertos al público en donde pueden comprar pequeños frascos que contienen fragmentos de carne de feto humano y que proceden de las clínicas abortivas, que se venden a un precio considerablemente elevado, ya que según las creencias, al ingerirse aumentan la libido y la capacidad sexual. Bueno, es que la civilización no ha llegado por igual a todos los pueblos. Entre más avanzado es un país, menor corrupción, más educación y mejor tecnología tiene. Mayor es la civilidad de sus integrantes y más refinadas sus costumbres. La misma línea de desarrollo que has encontrado en el tiempo existe en el espacio. Podemos distinguir en la actualidad sus dos extremos con más facilidad en la geografía que en la historia. Finlandia y Suiza se encuentran en el extremo superior, Etiopía y Somalia en el inferior. ¿Y qué me dices de México? Nosotros en México nos acercamos al punto medio. Cuantitativamente y cualitativamente estamos arriba del 66%. En el tiempo, por ejemplo, antes de que llegaran los romanos a conquistar a los pueblos celtas, en lo que ahora es Inglaterra, era tradición la crianza comunitaria en los niños. No existía la orfandad como lo conocemos ahora. Entonces, ¿los niños no pasaban hambre? Sí, porque existían épocas de dificultad, pero cuando un niño pasaba hambre era porque el resto de la comunidad también la pasaba. Las comunidades de los celtas eran pequeñas, de 40 a 80 familias. Con frecuencia los padres fallecían ya sea en batalla o por enfermedades. Los niños eran sumamente importantes, pues de ellos dependía la continuidad de la sociedad. Suena a que no existían clases sociales. No como las conocemos ahora. No existía el dinero. Claro que había diferencias. El herrero y el guerrero, el cazador y el pescador, el jefe de la tribu y el chamán. Sí, pero el hijo del cazador no recibía más ni mejor comida que el hijo del jefe de la tribu. Me es difícil visualizar una sociedad así. ¿Es que no tenían jerarquías? Claro que sí. El mejor guerrero era con frecuencia el jefe y el cargo se ganaba en lugar de heredarse, y los valores eran distintos. La religión celta estaba basada en la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Le hablaban a los árboles y al viento, agradecían a la tierra por la caza y cuando tenían una presa, por pequeña que ésta fuera, hablaban con ella. Antes de matarla, le explicaban que su carne serviría para alimentar a la familia y a los amigos. Si la presa estaba gestando, por ejemplo, la dejaban en libertad a fin de que su siguiente generación pudiera continuar alimentándonos. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Los romanos llegaron y conquistaron. Trajeron la civilización y con ella el dinero, la riqueza, las clases sociales y el poder de los más inteligentes. Trajeron la esclavitud, la servidumbre, la orfandad y dos elementos antes desconocidos para los celtas, la ambición y la avaricia. Su ejército era poderoso y disciplinado. Tenían armas de hierro y bronce. Tenían caballos. Los celtas nunca tuvieron ni la más mínima oportunidad y suponemos que existe una gran parte de su cultura y de sus valores que nunca conoceremos, pues lo que ahora sabemos de ellos proviene de los relatos y escritos de mercaderes romanos en las fronteras. Es un caso muy singular en la historia de la humanidad, ¿no? Por el contrario, podemos extender este ejemplo a muchas otras civilizaciones. Los indios Hopi en América del Norte versus los colonizadores ingleses, los quechua en Sudamérica versus los españoles. No te diré los aztecas porque me daría pie a un debate por aquello de los sacrificios humanos, pero los mayas en cambio poseían una civilización que en lo que se refiere a la búsqueda del bien y de la armonía de la sociedad eran prácticamente impecables. ¿Y qué decir del sentido de honor del Japón antiguo? Por ejemplo, no es que no existieran los vicios,
pero la sociedad estaba constituida de tal manera que el honor y no la riqueza era el principal parámetro de su retribución social. Exactamente. Pero en la sociedad actual, heredera de la civilización romana, el poder es el principal factor de retribución social. Todo el mundo quiere ser rico, porque la riqueza es una forma de poder. Y los poderosos son respetados, amados y temidos. Son adulados y envidiados. Sí, pero esto no fue así en el resto de las civilizaciones. En Japón, los más honorables. En Tíbet, los más espirituales. En Grecia, los más virtuosos, siendo la virtud griega un complejo amasijo de cualidades en las que el valor, el coraje y la fortaleza eran elementos decisivos, pero solo cuando eran supeditados a la disciplina, la obediencia y el estudio. El detalle es que los virtuosos no eran ni ricos ni poderosos, ni ansiaban serlo, pero los ricos y poderosos ansiaban ser virtuosos y no siempre lo conseguían. Es solo a través de la introspección y la búsqueda sincera en el propio corazón que podemos encontrar respuestas. ¿Qué es el bien? El bien es aquello que propicia el crecimiento, la armonía, aquello que procura el desarrollo y que nos hace mejores. El bien es el principio del orden imperante en toda naturaleza, es aquello que nos permite tener paz de espíritu y que nos ofrece tranquilidad de corazón. El bien es la luz del sol que brilla para todos por igual, y son buenos aquellos que la emulan y se ofrecen a todos sin prejuicios y sin pedir nada a cambio. Las costumbres, como comentas, son subjetivas y dependen del tiempo y del espacio, del lugar y del momento, de la sociedad en que te encuentres o de la situación, pero lo bueno y el bien son objetivos permanentes. Aquello que es bueno siempre será bueno y siempre podrá ser mejor. El bien es una abstracción, lo bueno es el bien llevado al acto. Este nunca podrá ser perfecto, pero siempre será perfectible. Si realmente buscamos entender la ética, hay que preguntarse sus fundamentos dentro de la historia. ¿Cómo fue que surgió y para qué? ¿Cuáles son los fundamentos de la ética? El fundamento es la base, el origen y el sostén de toda estructura, ya sea física o mental. Creo que podemos encontrar el origen de la ética en los principios de la civilización, específicamente en Grecia, los mismos fundadores de la filosofía. Aristóteles, Sócrates, Cicerón y Platón se encontraron inevitablemente frente a la tarea de buscar y definir los principios de la razón, la virtud, la búsqueda de la armonía, y trataron, cada uno desde su muy particular perspectiva, de establecer principios, conceptos y fundamentos necesarios para la formulación de leyes, preceptos y normas. Todo ello con un único fin: la sana convivencia social, en paz, armonía y justicia. Fue el punto en la historia en que nació lo que conocemos como urbanidad. A casi 24 siglos de distancia, con adelantos y retrocesos, seguimos perfeccionando el concepto. Podemos encontrar la base de la ética desde la perspectiva de Aristóteles en la virtud. Otros filósofos le dan su sostén en la razón y otros más en el equilibrio entre cognición y corazón. El objetivo fundamental siempre fue el mismo: la armonía social y el sano desarrollo a partir de la formulación de principios y normas que permitan la interacción social en paz y equidad. Las normas y preceptos de la sociedad son incorporadas en el sistema moral y todos los elementos de la sociedad estamos obligados, por el simple hecho de haber sido criados dentro de la misma, a comportarnos de acuerdo al sistema moral que aprendimos en la infancia y en la adolescencia. Llamamos a estas acciones determinadas por el sistema moral actos morales. ¿Y qué es un acto moral? Por acto entendemos toda acción o conducta humana, y por moral entendemos el conjunto de normas y costumbres
que la sociedad establece entre sus individuos, con el fin de permitir una sana convivencia y el disfrute de la paz y la justicia. El acto moral es, luego entonces, aquella acción humana que es realizada en forma libre y sin coerciones, y que se encuentra en completa concordancia con las normas morales de la comunidad. Por ejemplo, el comportarse de una manera afable y cortés es un acto moral. El ser explícitamente vulgar es considerado, por el contrario, un acto inmoral. Los actos inmorales van en contra de las buenas costumbres. Si yo me caso, es un acto moral, ¿no? Por supuesto, el casarse tanto por iglesia como por el civil es un buen ejemplo de acto moral, pues se realiza con parte de las normas y costumbres de la sociedad. ¿Y si no me caso, es inmoral? Es una pregunta interesante. A juicio personal te respondo que ya no lo considero inmoral, aunque mis abuelos sí lo consideraban inmoral. Las normas y las costumbres han cambiado mucho en las últimas generaciones. Lo normal es, por definición, el actuar más común dentro de la sociedad. A este respecto, tenemos ya no solo la unión libre, sino también cuestiones mucho más polémicas, como el matrimonio y adopción entre homosexuales, el aborto, la eutanasia y los límites de la bioética. ¿Y por qué está cambiando la sociedad de forma tan vertiginosa? Hay muchísimos factores, pero creo que todos tienen un vínculo común: la globalización. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible,